En este tutorial se explicará un segundo ejercicio sobre la ley de Boyle y Mariotte, o primera ley de los gases. Recordemos que esta ley dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre propiedad de los gases, la ley de Boyle y Mariotte y otros tutoriales. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Interpretemos esta ley con el siguiente ejemplo. Si se tiene una misma cantidad de gas y a una temperatura constante en dos globos, se aprecia que ese mismo gas en el primer ejemplo ocupa un mayor volumen que en el segundo. Por tal motivo, la presión en el primer globo es menor con respecto a la presión ejercida por esa misma cantidad de gas en el segundo globo. La relación inversamente proporcional está indicando que entre estas dos variables sucede todo lo contrario. Se aprecia que el volumen disminuye, mientras que a la presión debe suceder todo lo contrario, o sea que aumenta. Esta ley se resume en la siguiente fórmula, en donde el producto de la presión y volumen 1 es igual al producto de la presión y volumen en un segundo momento. Analicemos enseguida el siguiente ejercicio. En un cilindro a temperatura constante se tienen 240 litros de gas a una presión de 1.6 atmósferas. Se pregunta A. Calcula el volumen de este gas cuando se aumenta la presión hasta 3.648 milímetros de mercurio. Y B. Calcular la presión cuando el volumen inicial se cuadruplique. Inicialmente se colocan los datos dados en el ejercicio. La temperatura es constante y la masa del gas también es constante. Aquí aparecen los datos y nos están pidiendo inicialmente que averigüemos el volumen sub 2. La primera parte del procedimiento es la de unificar estas unidades. Observamos que la presión 1 está en atmósferas, mientras que la presión 2 está en milímetros de mercurio. A continuación, vamos a pasar estos milímetros a atmósferas. Se parte de esta equivalencia que dice que una atmósfera de mercurio es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta equivalencia sirve para convertir los milímetros de mercurio a atmósferas, multiplicándola por un factor de conversión constituido por la división entre atmósferas y milímetros. Los milímetros van en el denominador para que puedan ser eliminados con los milímetros que se van a convertir. Se sabe que una atmósfera es igual a 760 milímetros. Se realiza la operación obteniendo como resultado 4.8 atmósferas. Indica que 3.648 milímetros son equivalentes a 4.8 atmósferas de presión. La segunda parte del procedimiento es averiguar el volumen sub 2 mediante la fórmula. Para ello, la presión sub 2 pasa a dividir, quedando que el volumen sub 2 es igual al producto de presión 1 por el volumen 1 y dividido por la presión 2. Se hace el reemplazo de los valores respectivos, se realizan las operaciones y se obtiene como resultado un volumen sub 2 de 80 litros. El ejercicio también se puede averiguar por otro método, en donde se hace el análisis de las dos variables. Si analizamos los valores de la presión 1 y de la presión 2, encontramos que la presión 2 es 3 veces mayor que la presión 1. Es decir, que si al 1.6 lo multiplicamos por 3, nos genera el valor de la segunda presión. Como la relación entre el volumen y la presión es inversamente proporcional, o sea que les sucede todo lo contrario, indica que el volumen 1 debe ser dividido por 3.
240 dividido por 3 es igual a 80 litros. Recordemos que los litros son unidades de capacidad que guardan equivalencia con las unidades de volumen. Por ejemplo, los 80 litros medida de capacidad son iguales a 80 decímetros cúbicos, medida de volumen. O también, esta capacidad es igual a 80.000 mililitros, que son equivalentes a 80.000 centímetros cúbicos, que vienen a ser medidas de volumen. Pasemos ahora a la tercera parte del procedimiento, que es la de averiguar la presión cuando el volumen inicial se cuadruplique. Aquí tenemos los datos iniciales. Como hay que cuadruplicar el volumen inicial, este valor se multiplica por 4, obteniendo como resultado que el volumen 2 es igual a 960 litros. Como el volumen se cuadruplicó, la presión debe disminuir en 4 partes. Por eso, las 1.6 atmósferas de presión inicial, al ser divididas por 4, se obtiene como resultado una presión sub 2 de 0,4 atmósferas. El ejercicio también se puede calcular aplicando la fórmula. Se hace el despeje de la presión sub 2, el volumen sub 2 pasa a dividir, se reemplazan los valores dados en el ejercicio, se realiza la operación y se obtiene como resultado 0,4 atmósferas. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.